Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Volvamos a leer, pero bien fuerte ese versículo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Bueno, mis amados, primera pregunta del día: ¿cómo se llama el libro que acabamos de leer? ¿Cómo se llama? Santiago. Digan conmigo: Santiago. Santiago es, según nos habla la Biblia, el nombre del hermano de Jesús que nació después de Jesús. O sea, la Biblia muestra y habla de los hermanos y las hermanas del Señor Jesucristo. Y justamente el que encabeza la lista entre los hermanos del Señor Jesucristo se llama Santiago. Todo indica, según los estudios de teología que se han hecho, que el que escribe esta carta es el hermano del Señor Jesucristo. Ustedes saben que los hermanos del Señor, mientras Él estuvo aquí en la tierra, no creyeron en Él, ni en que Él era el Mesías, no lo siguieron a Él. Él tenía sus 12 apóstoles y ninguno de ellos era sus hermanos, ninguno. Pero la Biblia sí habla que después que el Señor Jesucristo murió y resucitó, entonces sus hermanos se convirtieron y comenzaron a ser sus más fieles seguidores. Fue tan especial esto que en Jerusalén, que es la capital de Israel, el primer pastor que fue nombrado por los apóstoles como pastor de la iglesia en Jerusalén fue Santiago, el hermano del Señor. O sea, este Santiago es el hermano del Señor y es el primer pastor de la iglesia cristiana de Jerusalén, o sea, de la capital de Israel. Entonces estamos hablando no de cualquier persona. El que está haciendo esta escritura y esta enseñanza es una autoridad muy grande. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido los hermanos del Señor con nosotros, hubiera sido algo espectacular poder recibir enseñanzas de ellos, de cómo era Jesús, cómo se comportaba Jesús, cómo era como hermano, cómo era como hijo, cómo hablaba, de qué manera se comportaba el Señor. Entonces, el libro de Santiago es un libro
que lo escribe el hermano del Señor Jesucristo y obviamente siguiendo toda el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dile a la persona que está al lado, dile, no es cualquiera el que nos está hablando aquí. Dile, no es cualquiera el que nos está escribiendo acá. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9? Los estudiosos. ¿Cuántos de los que están aquí ya están estudiando en la Universidad Giglio? Levante la mano, por favor. Levante la mano. Levántela, quiero ver un momentico para que los demás también las vean, por favor. Ok. Los que ya, bueno, pero estaba incluyendo a los que ya terminaron también. Levante la mano los que ya también terminaron Giglio. Ah, bueno. ¿Saben por qué hago esto? Porque obviamente la palabra de Dios dice: mi pueblo. ¿Mi pueblo qué? Mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces creemos que ya es suficiente con lo que conocemos y yo quiero decirles, no es suficiente, todavía nos falta mucho por conocer. La Biblia dice que la palabra de Dios es inescrutable, o sea, no se alcanza a llegar hasta el final del conocimiento de la palabra, es profunda. Profunda la palabra. O sea que podemos estar toda la vida estudiando. Decía el doctor Puy en la enseñanza que hizo el día de los grados, que los hebreos, los rabinos hebreos, ellos estudian hasta el día de su muerte. Hasta el día en que mueren, ellos están estudiando las sagradas escrituras. Entonces esto debe ser parte de un hábito en nuestra vida para siempre, para siempre. Dile que tienes al lado, tienes que estudiar más la palabra. Tienes que estudiar más la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? A ver, los estudiosos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que trae la salvación? La fe. A ver, digan otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿qué es lo que trae la fe? Perdón, ¿qué es lo que trae la salvación? La fe, la fe. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el requisito básico para la salvación. Por eso dice Efesios 8:9, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y luego dice, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Miren lo que dice en el libro de Efesios, no somos salvos por las obras. O sea, no porque seamos buenos somos salvos, sino que somos buenos porque somos salvos. ¿Es claro eso? O sea, una persona no se salva, no llega al cielo porque sea buena. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, hombre. O sea, si nosotros no creemos y no conocemos a Cristo, no vamos a recibir la salvación. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, hombre. Amén. ¿Es claro eso? Entonces, ¿por qué somos salvos? ¿Por fe en quién? En Cristo. En Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando nos habla de el día del Calvario? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en la cruz del Calvario? Estaba Jesús ahí en la cruz, muriendo, crucificado, y a la izquierda había, ¿quién estaba crucificado a la izquierda? Un ladrón. ¿Ese ladrón era bueno o era malo?
pues todos los ladrones son malos. Y no solamente se le decía ladrón, pero era ladrón, asesino, o sea, tenía todo la suma del ladrón. Y a la derecha, ¿quién estaba crucificado al lado de Jesús? Otro ladrón. ¿Era bueno o era malo? Era malo. Porque a veces decimos el ladrón bueno. Entonces damos permiso para robar. No, el ladrón es malo. ¿Y este ladrón de acá sería buen padre? No, era un ladrón. Entendamos esto. El ladrón no es buen padre. Porque a veces vemos personas y nos ha mostrado la historia que los parrilleros, los que iban a hacer los, ¿cómo es que se llama esto? Los que matan. Los sicarios iban con las tres gracias, con la Virgen del Carmen, con el crucifijo en la mano, y se encomendaban para no errar al que tenían que matar y para que le fuera bien matando. Entonces se nos enseñó eso, que una persona, por el hecho de que tenga un crucifijo, que porque el hecho de que esté haciendo una oración, si va a matar, es malo. Por ejemplo, Pablo Escobar le daba taxis a los pobres para que manejaran y para que le contaran todo lo que pasaba en la ciudad. Además, ¿no? Pero él les daba mercados a los pobres. Entonces la gente pensaba que Pablo Escobar era bueno, pero estaba matando a través de la droga a muchos jóvenes en el mundo entero. Y no solamente a través de la droga, estaba matando a través de las pistolas, de las armas, de las bombas, a mucha gente. Entonces, el ladrón es malo, así sea el de la derecha. ¿Listo? Bueno, es preferible ser el de la derecha, ¿no? Y resulta que estaba aquí el ladrón, y el ladrón de la izquierda le dice a Jesús, imagínense tan atrevido, le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Bueno, él no podía hacerle así, porque él era así. Y después de que ese semejante grosería al Señor Jesucristo, el de la derecha le dice: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición que Él? Tú y yo a la verdad merecemos estar aquí, pero Él nada malo ha hecho. ¿Qué cosas está diciendo? Primero, está reconociendo que Jesús es Dios. Qué tremendo. Lo segundo que está haciendo, obviamente, es reconociendo su pecado, porque dice: a la verdad, tú y yo estamos aquí justamente porque hemos sido pecadores y le hemos embarrado. Y luego se le dirige a Jesús este hombre y le dice: Señor. ¿Saben qué significa la palabra Señor? Kyrios, rey y dueño. Eso es lo que significa. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, ¿le está pidiendo cacao al Señor o no? Claro. Reconoce su necesidad de Dios y le pide que lo salve. Y el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pregunto: ¿se salvó el ladrón de la derecha, sí o no? Sí. ¡Claro! Se salvó. ¿Con cuánto pasó? Se salvó de chiripa, porque ese día le tocó el Salvador al lado, porque él iba para el infierno como el otro, porque la vida que había llevado era una vida que lo iba a condenar. Pero
ahí en ese momento quiero hacerles una pregunta. ¿Qué cosa buena o qué obra digna de ser salvo pudo hacer él en la vida? ¿Ninguna? Bueno, palabras o reconocimiento, pero obra. Obra es acción. ¿Qué trabajo, qué cosa hizo? O sea, ¿a dónde movió sus paticas para merecerse el salvo? Nada. O sea, él no hizo obras que lo llevaran a la salvación. Obras buenas, no las hizo durante toda su vida, seguro. Pero, ahí en la cruz del Calvario creyó en Jesucristo. Lo recibió como su Señor y le pidió salvación. Y recibió la salvación. Y nunca hizo nada digno de ser salvo. Por eso dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por ser buenos que llegamos al cielo, sino por recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Eso es lo más importante que debemos hacer en el transcurso en que vivimos en la faz de la tierra. Esto es lo que más importante que tiene que hacer un ser humano mientras está en la tierra, es reconocer y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y entregarle su vida a Él. Ahora, ¿qué pasaría si este hombre del lado de la derecha no muere en la cruz y lo bajan de la cruz? ¿Ustedes creen que ese hombre podrá volver a ser igual? No, nunca más. Porque el que tiene un encuentro cara a cara con Jesús, nunca más vuelve a ser igual. Nunca más. Es imposible encontrarse con Jesús y seguir siendo la misma persona. Porque Dios, cuando se encuentra uno con Jesús, la vida es transformada. Ese encuentro con Jesús le parte la vida en dos y nunca más volvemos a ser igual. Así volvamos a pecar, así volvamos al mundo donde estamos, pero nosotros ya somos de otra familia. Y allá en medio del lodo que pueda estar, la persona va a reconocer que solamente en Cristo está la salvación. Y como ese hijo pródigo, un día, sin lugar a dudas, va a volver a la casa de papá Dios. Amén. Un día va a volver a la casa de papá Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es preferible entrar en el cielo sin un ojo que con los dos ojos ser echados al infierno. O sea, quiero preguntarles una cosa. ¿Están de acuerdo conmigo en que el Señor Jesucristo, con tal de salvarnos, está dispuesto a sacarnos un ojo? ¿Ustedes qué creen? Vuelvo y les digo lo que Jesús dijo. Analicemos lo que Jesús dijo para que respondamos sobre la respuesta de Él. Jesús dijo, es preferible entrar en el cielo con con un ojo, que ser echado al infierno con los dos ojos. Pregunto, entonces el Señor Jesucristo está dispuesto a sacarnos un ojo con tal de meternos al cielo, ¿sí o no? Claro. Ahora, Él no nos quiere sacar los ojos, pero si tiene que sacarnos un ojo, Él está dispuesto a sacárnoslo con tal de meternos al cielo. Por eso es que hay muchas personas que después de conocer a Cristo y siguen enrollados en los pecados del mundo, Dios es capaz de meterlo a la cárcel con tal de salvarlo. Dios es capaz de partirle una pata con tal de salvarlo. Dios es capaz de arruinarlo con tal de salvarlo. Dios es capaz de hacer que venga un cáncer con tal de salvarlo.
¿Es claro eso? Porque obviamente la forma como Dios corrige es a través de esos dolores. Pues obviamente Dios está dispuesto a permitirnos pasar por esas circunstancias con tal de salvarnos. Al fin y al cabo, en el cielo vamos a tener los dos ojitos perfectos. En el cielo vamos a tener las dos manos perfectas, las dos piernas perfectas. Lo único es que aquí en la tierra nos hace así y nos da un juguetazo para que dejemos de estar en el pecado que todavía persistimos en estar después de ser sus hijos, después de haber tenido un encuentro cara a cara con Él. Así que dile a la persona que tienes al lado: es mejor que escuches a Jesús por las buenas. Dile así como mexicano, dile: es mejor que escuches a Jesús por las buenas y no te vayas a la mala. Tremendo, tremendo. Hace unos años, yo era un poco más joven. Yo tenía unos 10 años más o menos, 9 años. Vivíamos en Florencia. Ustedes saben que yo nací en Florencia, Bello, Caquetá. Pedazo de tierra colombiana, viva su sangre, viva su arena, viva gloriosa y fecunda tierra. Ese es el himno, parte del himno de Florencia, Caquetá. Y yo nací en Florencia y resulta que cuando mi padre murió yo tenía 11 años, pero de ahí salimos de Florencia. Mi madre no se quiso quedar en Florencia con nosotros, somos 8 hermanos y ella dijo: no, aquí no, y nos sacó. Nos sacó, en ese momento estaba poniéndose delicada la cosa. Y resulta que había un tío que tenía una finca en un pueblo que se llama Morelia. Y por allá pasa un río, uno de los ríos más caudalosos y más importantes del Caquetá, y es un río grandísimo, 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 o sea, no es cualquier cosa. Y los peces que hay en ese río, cuando la gente pesca peces en ese río, la gente lo dice y otros no, la gente no cree porque no lo han visto. Pero de verdad los pescadores salen cargando el pescado acá en la espalda y el pescado, la cola le toca el piso, porque son unas cosotas de peces gigantescos. Entonces eso son así, yo le contaba a mi esposa que son así más o menos de anchos y parecen una especie de ballena, pero no más, solamente desde acá hasta por acá más o menos, hasta acá. Entonces esos peces son grandísimos, son grandísimos. De hecho, en la plaza central de Morelia hay un lago, como un riachuelo que hay en uno de los lugares, y ahí está uno de esos peces que han cogido en ese río. Resulta que mi tío la finca la tenía al otro lado del pueblo, o sea, aquí es el pueblo, el río, y al otro lado del río quedaba la finca de mi tío, donde yo iba a pasar vacaciones cuando muchacho. Y resulta que una vez nos fuimos y estando ya en la finca, llovió fuertemente y se vino una gran creciente en el río, tanto que se llevó el puente por donde pasábamos para ir al pueblo. Entonces comenzaron a agotarse las provisiones que se necesitaban en la casa, como el aceite que no se produce en la finca. La finca producía plátano, yuca, zanahoria, maíz, y con eso uno normalmente viviría, pero se necesita el aceitico, se necesita la sal, se necesitan hartas cositas más, jabón, etcétera. Y comenzaron a agotarse hasta que llegó mi tío y dijo: no, tenemos que ir al pueblo a vender nuestra plátanos y la yuca para comprar la provisión. Entonces cogimos los caballos, yo era muy sardino, y nos fuimos y llegamos a la orilla del río. Cuando llegamos, eso estaba desbordado, ese río, desbordado, se había salido del cauce y había llegado hasta parte de la falda de la montaña. Eso era grandísimo. Entonces cuando llegamos ahí, yo le dije: no, tío, o sea, no, nos toca devolvernos. Yo vi semejante inmensidad, eso parecía un mar. Yo dije: nos toca devolvernos. Y mi tío llegó y dijo: no, mijo, yo sin la provisión no vuelvo a mi casa. Y entonces se fue, veníamos con otro primo y ellos llevaban el machete y se fueron y comenzaron a recortar árboles de balso.
Los árboles de balso son árboles altos y así de este ancho más o menos, y eso no pesa casi. Y fueron y comenzaron a recortar e hicieron una balsa. Cuando ellos dijeron vamos a hacer una balsa para pasar el río, y yo, ¿pasar ese río? No, no. Hicieron una balsa más o menos de grande, como desde aquí hasta por acá más o menos. Puros palos, uno atravesado por debajo así, y con bejucos que se recogieron en los mismos árboles, lo amarraban los palos, los amarraron mi tío y mi primo. Y luego pusieron esa balsa, amarraron los caballos ahí a uno de los árboles y pusieron la balsa y con otro palo cada uno iba clavando en el piso, iban moviendo la balsa hasta que llegamos al otro lado del río con las provisiones que llevaba él, con los plátanos. Lo vendió, lo cambió y nos devolvimos. Y cuando nos devolvimos y atravesamos el río otra vez de regreso, yo le dije, tío, wow, eres mi héroe. Wow, yo quedé, él todavía está vivo, mi tío Ismael. Hermoso, hermoso. Y le dije, wow, tío, me quito el sombrero. Y mi tío dijo, ¿sabes una cosa, mijo? Si yo me propusiera hacer un avión, yo lo haría, porque yo creo que lo puedo hacer. ¡Wow! Esas palabras de mi tío a mí se me grabaron en el corazón, en la mente, y creo que hoy todavía parte de esas palabras me han ayudado a caminar. Un campesino, mis amados, que se atreva a decirle a uno, si yo me propongo hacer un avión, yo lo puedo hacer. Eso es porque tiene mucha fe. Eso es porque tiene mucha fe. No más haber atravesado ese río. Créame que ese río es una de las cosas más peligrosas que hay. No más por los animales que tiene por debajo. Además esas corrientes, eso desbordado, eso era algo realmente tenaz. Pero yo después, cuando leí la palabra y entendí en la palabra, la Biblia dice, si tú puedes creer, le dijo el Señor Jesucristo, si tú puedes creer, escúchame bien, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra vez diga conmigo, si yo puedo creer, para mí todo es posible. Otra vez, si yo puedo creer, dígalo, si yo puedo creer, para mí todo es posible. Amén, dale ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Mis amados, no hay nada imposible si tú puedes creer, si tú estás dispuesto a luchar por eso en la vida. Cuando éramos niños, o sea, una persona puede tener como etapas en la vida, pero en la etapa de la infancia uno le pregunta a un niño, ¿y tú qué vas a hacer cuando grande? Un niño menor de 13 años, de 12 años, ¿qué responde? Yo quiero ser un astronauta. Al otro, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser un bombero. ¿Y tú qué quieres ser? Entonces, yo quiero ser un cantante. ¿Y tú qué quieres ser? Entonces, yo quiero ser un pastor. No muchos, pero sí hay algunos todavía. Pero ¿saben una cosa? Ese niño no hace nada más que desear. Un niño de 6 años, de 5 años, tiene un sueño, tiene un deseo. Quiere ser un arquitecto como su papá, quiere construir los edificios, quiere hacer los puentes, quiere ir a la luna. Pero ese niño solamente desea. Pero cuando el niño cumple sus 13 años y comienza a entrar en la juventud y comienza a entrar en la etapa donde ya entiende que para llegar a algún lugar hay que hacer una preparación, que yo no puedo hacer algo en la vida o ser alguien en la vida si no me preparo, entonces comienza una etapa diferente en donde él tiene que comenzar a trabajar, a hacer obras que lo lleven a cumplir su sueño.
Y él entiende que si él no hace algo, nunca va a lograr ser alguien. Sin embargo, hay algunas personas que pasados los años se les sigue preguntando: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cuál es, a qué te quieres dedicar en la vida? ¿Qué quieres ser cuando tengas dentro de 10 años? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres ser? Y todavía hay personas que dicen: yo quiero ser futbolista. Pero no se levanta a las 5 de la mañana a entrenar. Pero come desmedidamente y no es ordenado. Pero no está yendo a averiguar a un club donde enseñan fútbol, cómo prepararse para ser ese segundo Falcao o tercer, porque el segundo soy yo. Ese tercer Falcao. Entonces la persona que ya comienza a entender, como todos los que estamos aquí hoy en este salón, porque los niños están arriba y están jugando. Más que discipularlos nosotros arriba, los niños queremos que ellos estén en la etapa de jugar con el Señor. Eso es lo que más queremos con ellos. Pero los que están aquí, estamos en otra etapa. En la etapa donde nosotros sabemos que si nosotros no hacemos algo para que ese sueño se haga realidad, ese sueño se convierte en la peor pesadilla de nuestra vida. Si tú no le pones paticas a tu sueño, entonces tú comienzas a frustrarte y comienzas cada día que pasa a ver más lejos el sueño de tu vida. Por eso es que el apóstol, el pastor Santiago, aquí nos escribe diciendo: quiero que sepan, hermanos, que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, si tú tienes un propósito, si tú tienes un sueño, si tú eres una persona que te llamas hincha a morir por Cristo, pero tú no actúas conforme a lo que crees, es mentira. Tú no crees. O bueno, tienes el título de que crees, pero esa fe está muerta. O sea, ese bebé nació muerto. Si tú eres un cristiano que no actúas como cristiano, tu fe está muerta. Si tú eres un cristiano que fuiste a un encuentro o que has venido a la iglesia y estás viniendo a los caminos del Señor, pero tú sigues siendo el mismo vulgar, el mismo borracho, el mismo bebedor, pero sigue siendo el mismo desordenado en tu vida, maldiciente, que maltrata a su esposa, que la ofende, que la humilla, egoísta. Si sigue siendo el mismo vanaglorioso, la misma cosa que eras antes de Cristo, entonces esa fe está muerta. No crees. Eso es como saber que hoy va a llover. Si yo sé que va a llover, ¿qué hago cuando voy a salir? Llevo un paraguas, llevo una chaqueta, llevo una chompa, llevo algo para protegerme. Pero si yo, sabiendo que va a llover, que me hace daño mojarme, y no llevo nada, y no llevo sombrilla, o no llevo la chaqueta o la chompa o lo que sea para protegerme, entonces yo realmente no creo que va a llover. O sea, tú no puedes, mi amado y mi amada, querer lograr un sueño en tu vida y no estar trabajando por ese sueño. Tú no puedes ser un cristiano que no tiene obras, porque el que cree se le tiene que notar que cree. En su comportamiento, en su vida, se tiene que notar que es otra persona. No puede decir: yo me convertí hace 10 años y sigue siendo el mismo. Y no se ha dado cuenta nadie que se convirtió. Si no lo dice, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque esa persona no se comprometió con las obras en su vida. Por eso aquí la palabra es bien clara. Muéstrame, dice el apóstol. Alguien podrá decir: muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstramela.
Muéstrame que tú crees. Muéstrame. Si no tienes obras, muéstrame esa fe. ¿Dónde está? Y yo te voy a mostrar mi fe por lo que he hecho, por mi comportamiento, por mi forma de hablar. Y yo te voy a mostrar que yo creo porque yo soy fiel a mi esposa, porque yo soy un trabajador esforzado, proveedor de mi casa, porque yo mantengo la armonía en mi hogar, porque yo no ando peleando ni criticando. Te voy a demostrar que soy un cristiano por mi comportamiento, no por mis palabras, sino por mi comportamiento. Entonces eso es lo que el apóstol, lo que Santiago acá nos está diciendo. Nos está diciendo, es preferible no decir nada, pero que se note en mis obras lo que yo soy. A ser una persona que se dice cristiano, pero que todavía sigue siendo lo mismo que era antes de Cristo. Sigue en el pecado, sigue haciendo trampas en los negocios, sigue siendo un infiel, sigue bebiendo con los amigos, sigue siendo mal testimonio para los demás. No viene a la iglesia, no se congrega, no le sirve a Dios. Entonces, entendamos una cosa, la fe, digan conmigo, la fe, si no tiene obras, está muerta. O sea, si no se nota en mi vida lo que yo creo, eso es mentira. Yo no creo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, por lo que hagan, por lo que se les vea en su vida, ustedes van a saber si son cristianos o no. No porque lo digan, no porque lo digan, porque al fin y al cabo a una iglesia como esta puede entrar cualquier tipo de personas, cristianos y no cristianos, pero una persona es cristiana si se le nota en su vida. Y para eso tiene que pasar tiempo. Por eso dice la Biblia, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se vea en tu vida que tú te arrepentiste de ese pecado y que decidiste cambiar y que ahora eres una nueva criatura. Que se te note, que se te vea en la vida. Amén. Gloria a Dios, digan gloria a Dios. Miren lo que dice allí la palabra. Quiero que veamos un verso. Verso 19. Bueno, de Santiago capítulo 2. Léanlo conmigo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes sabían que los demonios creen? Pregunto, ¿los demonios creen y son salvos? No, no. ¿Por qué? Porque no decidieron actuar conforme a lo que creen. O sea que hay muchos que son como demonios, que creen y tiemblan porque van caminando para el infierno. Qué tenaz eso. Qué pena con Dios. Qué desperdicio de vida decidir tener apariencia de cristiano y ser un pecador. Por eso el Señor dice, yo los prefiero fríos o los prefiero calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, si vamos a ser cristianos, mis amados, hagámosle con toda. Si decidimos seguir a Cristo, que es nuestra vida toda sea encaminada a eso, y no que tengamos una apariencia de cristianos y no serlo. ¿Cuántos creen que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Cuántos lo creen realmente? Levante la mano. Que si nosotros nos metemos con Cristo, todo lo podemos lograr en nuestra vida. Amén. Yo quiero cerrar con un testimonio, mis amados. Hace ¿cuántos años ya mi corazón salí yo del banco ganadero?
como unos 22 años. Hace unos 22 años yo pasé mi carta de renuncia al banco para dedicarme a la obra de Dios. Trabajé durante 18 años en el Banco Ganadero, luego BBVA. Y yo pasé mi carta de renuncia y en la carta de renuncia yo les dije que me iba a dedicar al pastorado y por eso renunciaba. Es más, les dije que quería que me dieran un bono para apoyarme en esta nueva decisión. ¿Sí? ¿Usted ve que les da risa? Así se rió el vicepresidente cuando yo le pasé la carta. Y entonces me dijo: Chino, ¿y usted está pensando que el banco le va a dar plata para que usted vaya a abrir una iglesia? Así me dijo, Chino. Yo en ese tiempo era todavía un chino. Y entonces yo le dije: doctor, yo le he servido al banco estos 18 años fielmente. Creo que puedo ser uno de los más fieles empleados que ha habido en esta entidad. Y yo voy a salir a hacer una obra para Dios. Y creo que el banco podría tomar la decisión de apoyar esta obra. Yo dijo, no, como política del banco no. Pero como acaba de ser comprado por el BBVA, vamos a hacer una lista de personas que vamos a arreglar en el banco. Yo lo máximo que puedo hacer es incluirte en esa lista para que te vayas con algo de plata. Y yo dije, Dios mío, mejor dicho, más perfecto no podía casar. El banco me dio en aquel entonces más o menos 78 millones de pesos de liquidación y me sacó. O sea, me sacó no, yo me salí, pero con ese plan que me metieron en el banco, gloria a Dios. 2 meses antes, yo salí a almorzar, antes de salir, o sea, yo pasé la carta y luego de esos meses pasó todo esto que les estoy diciendo. Y en esos 2 meses yo salí a almorzar un día y estaba almorzando y el Señor puso en mi corazón que hiciera algo. Y era que fuera al Banco Caja Social que quedaba al frente del Banco BBVA para que ofrecerle mi servicio para hacer un software. Yo había hecho a lo largo de esos años que estuve en el BBVA un software para manejar la moneda extranjera. Y lo hice en un lenguaje que se llama COBOL, era un lenguaje que se usaba, no sé si todavía se usa, en ese tiempo se usaba y era en lo que habíamos hecho en la aplicación. Y en ese tiempo estaba de moda, lo play que había de programación se llama Visual Fox Pro, Visual Fox. Y era como, digamos, lo full que había para manejo de aplicaciones en ese momento. Entonces yo salí de almorzar y el Señor me puso: ve y ofrécele ese servicio al banco. Y yo lo dudé porque yo dije: no, pero ¿cómo yo, una persona natural, ir a meterme a la oficina del vicepresidente o del gerente de moneda extranjera y a pedirle que yo le quería vender algo? Entonces yo fui, al fin y al cabo salí un cuarto de hora antes del horario del almuerzo y me fui para allá, para la oficina, y pregunté por el gerente. Él estaba allí y le dije: necesito que por favor me regale unos minutos para hacerle una propuesta. Entonces me dijo: a ver, siéntese. Le conté yo quién era, que había hecho en el BBVA, que salía ahora, y que yo quería ofrecerle a él un software para manejar la moneda extranjera en el banco, con un nuevo sistema diferente de los ganaderos y con unas cosas nuevas que yo tenía en mi mente. Entonces él llegó y me dijo: ¿sabe una cosa? Usted llega aquí como enviado de Dios, porque justamente estoy buscando eso. Yo le dije: ¿en cuánto tiempo me lo puede mostrar? Yo le dije: por ahí en unos 20 días. Pero yo ni siquiera sabía programar en Visual Fox. No había hecho ni siquiera la primera línea de código, ni la primera línea de código. Y yo le dije, por ahí en unos 20 días, me dijo: ¿sabe qué? En un mes voy a citar al área de organización y métodos, al área de Contraloría y al área de moneda extranjera, y usted nos va a hacer la presentación del software que tiene. Le dije: listo, va para eso. Llegué al banco, hice la carta de vacaciones, que me debían unas vacaciones, y pedí vacaciones y salí un mes a vacaciones más o menos. Yo había comprado un computador a través del fondo de empleados y tenía mi computador en la casa y comencé a desarrollar el software. Al mes, ¿ustedes qué creen? ¿Ya lo tenía listo?
No, decidí hacer las pantallas, no más. Los cascarones. ¿Saben qué era? Más o menos como tener un huevo, pero sin yema y sin clara. Más o menos así era la aplicación que yo había hecho hasta ese momento. Solamente eran las pantallas, porque me tocó la primera semana dedicarme a aprender a programar en VisualFox y luego ponerme a hacer lo que quería mostrar. Lo cierto es que yo llegué ese día, era la cita a las 8:30 de la mañana, y yo llegué ese día al banco a presentar mi producto, y comenzaron a lanzarme preguntas, y yo decía, entre más preguntas me lancen, mejor, porque yo les voy respondiendo y con eso no tengo que mostrarles el software. O sea, la idea era tratar de alargarlo más para no tener que mostrarles el software, porque eso era un cascarón no más. Y entonces me comenzaron a preguntar y yo les respondía todo lo de la aplicación, qué hacía la aplicación, todo lo que tenía la aplicación, por fe. Eso no era mentira, era por fe. Y entonces, cuando terminamos la reunión después de 2 horas y media de preguntas y respuestas, entonces yo abrí la aplicación y dije, quiero mostrarle la aplicación. Me dijeron, no necesitamos ver nada, hacemos negocio con usted ya mismo. Y ese día se comenzó el proceso de la elaboración del contrato por 39 millones de pesos, en lo que yo vendí inicialmente hace 22 años la aplicación al Banco Caja Social. Luego el banco me la compró para Colmena, que era una entidad afín de ellos. Luego se fusionaron y yo les hice el software de fusión. Y luego hemos venido manejando desde hace 22 años con el mismo software la moneda extranjera en el banco y manejando contratos de soporte y mantenimiento a lo largo de todos estos años que superan, gloria a Dios, mucho más de los 39 millones de pesos que fueron lo que lo vendí la primera vez. Al principio, cuando uno tiene un reto como estos, uno le da temor a ir a pararse al frente, temor a intentar, temor a hacer la tarea. Cuando yo estaba presentando eso, la monita estaba de rodillas en la casa, orando, porque ella sabía lo que yo llevaba, el cascarón, porque ella se había comido la clara y la yema. Bueno, esa se la ha venido comiendo a lo largo de todos estos años, gloria a Dios. Esa aplicación que inicialmente la vendimos en 39 millones de pesos, hoy supera el valor de los 500 millones de pesos sobre lo que cotizamos el mantenimiento anual del software. Mis amados, si tú puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Si tú lo puedes creer y estás dispuesto a ponerle paticas a ese sueño, pero hay que ponerle patas. No puede quedarse en un deseo, en un proyecto, en un sueño. Póngale patas a ese sueño. Comience a trabajar. Esa es la diferencia entre el niño y el grande. En que el niño sueña, pero el grande sueña actuando, sueña dando pasos de fe, caminando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero también contarles una cosa. Todo lo que existe hoy en las empresas, en el mundo, todo lo quieren mejorar. Todo quieren mejorarlo. Yo les aseguro que hoy a cualquier entidad del mundo donde ya está hecho los software de todas las entidades, tú llegas con un software moderno 10 veces mejor que el que ellos tienen. ¿Será que te lo compran o no te lo compran? Yo te aseguro que por solo la novedad de tener el mejor software, las empresas comienzan a cambiar y tú te puedes convertir el proveedor de un software de todos los bancos en este país y en Latinoamérica. Solamente que tú lo puedas creer y que comiences a dar los pasos para lograr tu sueño. Tienes que trabajar en función de tu sueño, y si no, se te convierte en una pesadilla
Y el cristiano verdadero no solamente vive por la fe, sino que actúa y se le nota por esa fe que cree en Dios, actuando, obrando, dando pasos de fe, poniendo la cara, actuando cada día de su vida. Así que tú tienes que hacer mucho más de lo que has hecho hasta ahora para cumplir tus sueños. No te quedes esperando que te lleguen los regalos a la casa. Sal a conquistar, sal a lograr tus sueños, porque en este mes de febrero apenas está comenzando el año. Todavía esto está por hacer. Todo está por hacer en la vida, y tú eres el que Dios ha escogido para ser el conquistador en esta nueva etapa de la tierra. Amén. Dale ese aplauso al Señor y vamos a estar de pie.